Muy buenas tardes a todos, infinitas gracias por querer estar aquí. Gracias, bendiciones, bienvenidos. Muchísimas gracias, todo el amor para con todos los hermanos. Un honor compartir. Y vamos a estar hablando de qué es la psicoterapia según un curso de milagros. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 32, nueva edición, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Muchísimas gracias, bendiciones, bienvenidos. Santa Rosa y Corral, hola maestra hermosa, hola San Manuel Rodríguez, hola, bendiciones, bendiciones para todos. Si alguien quiere participar, estamos en el ID de Zoom 378-018-328, os daré paso y será maravilloso poder interactuar todos juntos. Hoy nos va a estar con nosotros el grupo de Minas, Uruguay, Perfecto Amor, puesto que van a estar en un periodo de introspección. Y el Espíritu Santo, pues, hola San Manuel, San Carlos Manuel Rodríguez, gracias. Si quieres participar en el Zoom, el que quiera puede entrar en directo. Estamos con el ID 378-018-328. Vamos a estar leyendo, vamos a dedicar este tiempo que no estemos con el grupo de Minas a comparar lo que sería la terapia a la antigua usanza, que no parecía servir para nada, y lo que supone implementar el perdón en una terapia para que esta terapia realmente sí empiece a funcionar. Y para ello, entonces, hoy vamos a leer el punto del capítulo 9, la aceptación de la expiación, que se llama el sanador no sanado. Y dice así: 1. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece por lo tanto al ámbito del ego. Santa Marga Palou, buenas tardes, mi Santa Maestra Hilda, saludos de Uruguay, bendiciones, igualmente, gracias. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Podríamos decir que este aspecto de la mente se había formado en psicoterapia en la Universidad a Distancia de España, de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, en psicología, y me había especializado aparentemente en clínica, aunque realmente, por ejemplo, este aspecto de la mente no, aquí según las leyes de este ilusorio mundo, no se puede aplicar el título de psicoterapeuta porque necesitaría haber hecho un máster que ya no hice. Sí que podría decir que hago coaching relacionado con la estabilidad mental. La idea sería que no podemos interferir con los hermanos terapeutas que se han formado oficialmente y tienen el título oficial aparente, por lo menos aquí en España, de psicoterapeutas. Y todos los que nos hubiéramos dedicado al ámbito
de lo saludable, no interfiriendo en la labor que hacían los psiquiatras y los psicólogos clínicos tal cual, psicólogos especializados en clínica a través del máster que hoy en día requiere la legislatura aquí, por lo menos en la Ilusoria España. Por eso nosotros no tenemos necesidad tampoco de usar el título de psicoterapeutas, porque nos hemos formado como maestros de Dios y aplicamos el perdón en todas nuestras interacciones, y por eso todas nuestras interacciones son psicoterapéuticas en ese sentido más amplio, por el cual todos somos psicoterapeutas, porque todos estamos sanando, porque el perdón es lo único que cura. Pero cuando Jesús se refiere al sanador no sanado, se refiere a todos aquellos que se han formado en algún tipo de terapia de este mundo, en las terapias ilusoriamente oficiales, como nos dice aquí en la introducción, los terapeutas oficiales que aplican un tipo de psicoterapia, porque la única terapia que existe es la terapia de la psique, pero aplicaban en sus sesiones de terapia prácticas que no sanaban. Por eso, como el terapeuta o sanador no había sanado, pues se nos llamaba sanadores no sanados, porque no estábamos aplicando el perdón en las terapias. Por definición, el sanador no sanado está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, fijaos que aquí está aplicando el término para los teólogos. A ver, voy a coger, a ver si lo tengo a mano, el otro teléfono por el cual podría buscar la palabra teología. Pero bueno, a grandes rasgos, teo es Dios y logia viene de ciencia, ¿no? La ciencia de Dios, el estudio de Dios. Si alguien lo quiere escribir, que tenga por ahí o un diccionario a mano o el móvil para buscarlo en internet, pues podríamos hacerlo así. Y por lo tanto, fijaos que se le llama al teólogo un sanador, porque estamos estudiando, el teólogo estudia a Dios y Dios es la curación en sí mismo. Si un sanador no sanado es teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. ¿Qué les pasa a los sanadores no sanados que adoptan la forma ilusoria aquí en este mundo inexistente de teólogos? Pues que creen que el pecado existe. Por ejemplo, la religión institucionalizada u oficial de el cristianismo, según la Iglesia Católica Apostólica Romana, estaría compartiendo una idea que es falsa, que es que hemos pecado, que venimos a este mundo como pecadores, que venimos a este mundo habiendo traicionado la confianza que Dios puso en nosotros al comer del árbol de la ciencia, del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento. Y según esta locura de explicación, pues habríamos traicionado su confianza y Dios, que se estaría volviendo como nosotros, traidores, habría querido vengarse y expulsarnos del paraíso. Esa pareciera haber sido nuestra locura, ¿verdad? Y por eso el sanador no sanado, teólogo en este caso, estaría partiendo de una premisa básica falsa. Soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Aquí no hay nadie que no peque, nos dice la segunda ley del caos, que es por la que las leyes inexistentes, porque el caos por definición no está regido por ninguna ley, pero como nos tenemos que autoengañar y decirnos que sí, pues la segunda ley del caos sería que aquí no hay nadie que no peque y por eso todos merecemos castigo y muerte, ataque y muerte.
por definición está tratando de dar lo que no ha recibido. No hemos recibido la verdad y estamos tratando de dar curación, salvación sin haberla recibido. Nos creemos todos pecadores, por lo tanto, no hemos recibido la conciencia de que no podemos pecar. Si el sanador no sanado adopta la forma de un psicoterapeuta, es más probable que parte de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. Vemos que, por ejemplo, un psicoterapeuta puede estar atendiendo una situación de violación. Alguien viene a la consulta con una ilusión de que ha sido violada. Vamos a suponer que es una hermana mujer, una hermana sexo femenino, género femenino, en el mundo de la ilusión, que pareciera que ha sido violada. Tanto el psicoterapeuta como la aparente víctima, paciente de la psicoterapia en este caso, vendría con la creencia de que esa violación ha sido real. ¿Qué traería esto como consecuencia? Que ambos están creyendo que hay culpables. Estamos poniendo la culpa como si fuera un hecho sobre el que pareciera haber sido el violador. Luego ambos se están sintiendo atacados. El pecado es real para ambos. Hay alguien, ya sea que le han cogido o no, que es culpable y tendrá que pagar por sus pecados. El ataque ha sido real tanto para el aparente paciente como para el aparente psicoterapeuta. Por eso los dos están completamente confundidos. Párrafo 2. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón de que sean irreales. Esto, que es una falsedad, parece que se comparte, pero solo en parte. Los pensamientos del ego realmente no se pueden compartir. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Las ideas del ego no se hacen reales al ponerlas al descubierto, sino que van a ser eliminadas precisamente. Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Hurgando en el error, buscando a ver de dónde vienen esas ideas de ataque, o si yo ahora mismo vamos a suponer que la situación es que estoy manifestando una fobia a las alturas. ¿Qué hacíamos antes en la psicoterapia? Pues ir a buscar cuál era el origen en las cosas de este mundo de por qué había una fobia a las alturas. Porque según el tipo de psicoterapia que se utilizara, podía haber un desplazamiento de la altura a que mi padre, cuando me llevaba, era albañil de la construcción y me llevaba a la obra y me regañara para que no me asomara al bordillo, y eso había aparentemente generado en mí una fobia a las alturas. Entonces el terapeuta no sanado buscaba un momento en el tiempo donde pareciera haber habido un hecho que considerábamos hecho y que desplazábamos ese momento de la asociación a ese momento, y entonces ahora se había generalizado a todas las alturas en las que yo me encontraba en situaciones de que hubiera algo de altura en mi aparente vida. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Desplazar el momento en que yo estaba sintiendo el miedo. Buscar la causa en historias de este mundo. ¿Qué nos dice Jesús? No, mira, la causa nunca es por la razón que crees. Nunca se debe a nada de lo que parece haber ocurrido en este mundo. Toda tu historia personal es falsa. Da igual que la pongas en que te asomas y directamente te mareas porque es una cuestión del aparato vestibular, del oído,
que no lo tienes bien regulado y es una cuestión endógena que viene por una desregulación hormonal, bioquímica. Da igual que lo pongas en un suceso anterior de tu vida pasada o incluso que lo pongas en una vida anterior a esta, como si hubieras vivido otras vidas y hagas una regresión y en el pasado fuiste tirado por un puente, fuiste asesinado así. Da igual donde lo pongas, si es de este mundo, la respuesta no está aquí, porque todo miedo viene siempre de una única causa, que nos hemos contado y que luego hemos llevado al inconsciente, para no tener presente de que con quien estoy compitiendo es con Dios. Todo miedo viene de creer haber atacado a Dios y haber salido temporalmente victorioso en el intento, haberle arrancado una parte de la mente y estar usando el poder de mi mente para crear falsamente. Todo miedo viene de creer que estoy compitiendo con Dios porque las cosas sean a mi manera. Y por lo tanto estoy haciendo asociaciones falsas, desplazando ese miedo que tengo al competir con Dios hacia otras causas, ya sean que se las pongo al cuerpo, no es una cuestión física, que se la pongo a una historia que está más cercano en el pasado, en un pasado cercano o en un pasado más lejano o incluso en un pasado de otra vida. En realidad son todo fantasías. Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Esta es la idea que nos plantea Jesús. Todas estas ilusiones de dónde está la causa de mi miedo, que me digo que es a las alturas, Jesús lo que va a hacer conmigo es que yo vea que nunca estoy disgustado, enfadado, aterrorizado por la razón que creo. Estoy disgustado, apesadumbrado, aterrorizado porque veo algo que no está ahí. La causa nunca está en este mundo. La causa es metafísica, está más allá de lo físico, porque yo no soy un ser físico y es mi relación con Dios. Mientras yo siga atribuyéndole a Dios el que es la causa de mi malestar, no podré sanar. Hasta que yo no perdone a Dios y lo haga a través de mis hermanos aquí, continuadamente, hasta que no use la visión del Cristo para percibir esa unidad con el Creador y con todos los hermanos, no habré sanado y no estaré acogiendo la verdadera respuesta. Por eso, en un primer lugar, se nos va a pedir que miremos concretamente la causa de nuestro disgusto y la emoción que creemos que surge, para que progresivamente vayamos viendo que aunque parecían ser causas muy distintas de este mundo, en realidad siempre es la misma causa. Mi relación con Dios no está sana. No le considero mi Padre amoroso y por lo tanto creo que estoy solo. No acudo a Él en busca de salvación, de ayuda y por lo tanto me siento frágil, me siento un cuerpo, me siento vulnerable. Cuando yo perdono, mi relación con Dios se sana, se restablece y entonces veo que ya no hay causa alguna para tener miedo. Lo que nos dice Jesús en el párrafo 3 es: la única ventaja de traer las pesadillas a la conciencia es poder mostrar que no son reales y que su contenido no significa nada. Vamos a ver cuál creemos que es la causa de nuestro disgusto. Ay, que me asomo a la ventana y siento vértigo. Bueno, pues vamos a ver si esto es posible. Vamos a llevarlo ante la luz de la comprensión, tal como el ego me lo esté contando. O que el ego me diga, porque si me cuenta la historia directamente, como que es que cuando eras pequeñita tu padre te asomaba al balcón y te asustaba diciendo, ay que te tiro, ay que no, ay que te tiro, ay que no. Bueno, pues si eso es lo que me cuenta el ego, eso me lo traigo, tal como me lo esté contando. Pero yo estaré sintiendo miedo por lo que me cuenta el ego, que es falso. Esto es lo que nos tiene que quedar claro. Todo lo que me cuenta el ego es falso, es una pesadilla.
y lo traigo a la conciencia para mostrar que es falso, que eso no puede haber ocurrido jamás, porque en cuanto yo voy aceptando la metafísica del curso de milagros que me dice que no te has separado de Dios, las ideas no abandonan su fuente, yo empiezo a comprender que realmente todas las historias de este mundo no son reales, son falsas, ¿verdad? El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. Claro, el sanador no sanado se cree que ha venido a este mundo, que ha pecado para ello y que está aquí lidiando con las cosas de este mundo como si ocurrieran situaciones en este mundo, situaciones aparentemente concretas, ¿verdad? Todos los sanadores no sanados siguen de una u otra forma el plan de perdón del ego. Fijaos que cuando alguien viene a la terapia, ¿no? Si cogemos el caso de la hermana milagrosa que se cree que ha sido violada, se cree que ha habido un agresor y entonces seguramente trabaje con el psicoterapeuta alguna forma de perdón falso, perdón para destruir, porque establecerá diferencias con el que parece ser el agresor, como diciendo que sí, que ha ocurrido, que esa agresión tuvo lugar y que por lo tanto ocurrió y que se va a perdonar porque somos magnánimos, porque somos bondadosos y en realidad no queremos seguir albergando resentimientos, pero que te lo han hecho, te lo han hecho. Entonces será un tipo de aguantoformo, me aguanto con la forma de lo que parece haber ocurrido como si hubiera ocurrido realmente, cosa que en realidad es falsa, porque el perdón tenemos que tener muy claro que no perdona pecados, no perdona hechos. Por lo tanto, la única manera de verdaderamente sanar es ver que en realidad eso no ocurrió. Si son teólogos, probablemente se condenan a sí mismos. ¿Qué pecadores somos? Soy un miserable pecador y eso es lo que tú eres también. Enseñan a condenar y propugnan una solución temible. Tendremos que expiar con el dolor, la sangre, el sudor y lágrimas, así como Jesús derramó esa sangre por nosotros, así expiaremos. Aquí los mártires son bienvenidos. Una solución temible. Para ser santo hay que sufrir. Cuanto más sufras en este mundo, más tienes ganado el reino de los cielos. Enseñan a condenar, ese es malvado, ese lo está haciendo mal o tú lo estás haciendo mal y propugnan una solución temible. Al proyectar la condenación sobre Dios, Dios condena, porque Dios cree que hemos pecado, hacen que Dios parezca vengativo y temen su justo castigo. Oye, como lo hemos hecho, pues claro, Dios está en lo cierto sobre nosotros, eso nos dice la tercera ley del caos. Dios piensa lo mismo que su hijo piensa de sí mismo y ahora el hijo se concibe a sí mismo como un traidor y Dios piensa eso de su hijo, que es un traidor, y por eso lo quiere ver muerto. Es un Dios vengativo que se quiere vengar mediante el castigo que le va a imponer, un castigo merecido. Lo único que han hecho los teólogos no sanados ha sido identificarse con el ego y al percibir lo que éste hace se condenan a sí mismos debido a esta confusión de identidad. Yo soy un cuerpo pecador, soy un vil traidor, lo hemos hecho y Dios me quiere asesinar. Es comprensible que muchos se hayan rebelado contra este concepto, pero rebelarse contra él indica que aún siguen creyendo en él. Cuando muchos de nosotros estudiábamos esta explicación por ejemplo, en mi caso, en la ilusoria Iglesia Católica Apostólica Romana, de que la venganza de Dios será terrible sobre aquellos que interfieran con las leyes del amor, aquellos que pequen, que no se arrepientan y que lleven una vida, para aquellos que no lleven una vida impecable, el poder vengador de Dios caerá sobre nosotros y arderemos eternamente en las llamas del infierno. Y yo fui uno de esos aspectos, por ejemplo, este aspecto de la mente que creyó rebelarse,
fui rebelándome ante la Iglesia Católica Apostólica Romana y yo decía, esto no tiene mucho sentido para mí, ¿no? Yo decía, no, yo no acepto este concepto de Dios, pero me creía que me tenía que rebelar ante estas ideas. No, a mí no me van a imponer estas ideas. Luego la idea de rebelarme para mí era que lo estaba haciendo real, como si alguien me pudiera imponer algo a mí, el Santo Hijo Todopoderoso de Dios. Porque aquí la clave de este entrenamiento siempre va a ser que nadie me está haciendo esto a mí, que lo habíamos elegido todos voluntariamente y a sabiendas. Y eso era lo que había hecho que enfermáramos, que queríamos atacar a Dios. Creíamos que ese ataque había sido posible y que habíamos salido victoriosos en el intento. Santa Clara Inés Arciniegas, buen día, amorosa maestra, buen día a todos, gracias. Santa Claudia Marcela, buenas tardes, gracias, bendiciones. Santa María Eugenia Montero, gracias. Santa Lola Delgado, San Manuel Vázquez, Santa Luz Marina, Sanabria, gracias a todos. Nos lo creíamos y por lo tanto, mientras creyéramos que esa situación era real, estábamos perdidos. 4. Algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas. El plan del ego sabemos que parece ir cambiando de forma, parece ir sofisticándose. De hecho, pues antes de que por ejemplo, las teorías psicoanalíticas de Freud surgieran, había otro tipo de terapias, ¿no? Teníamos más ubicado todo en la magia tal como la llamábamos antes, con referencia más al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, antes de que surgieran los ilusorios fármacos o la ilusoria psicoterapia, terapia de la psique, se achacaba todo más al cuerpo y más a las ilusorias posesiones demoníacas, como podríamos decir, ¿no? Antiguamente, las categorías, además, una vez que no se consideraban solo posesiones demoníacas, porque antes se les llamaban endemoniados, ¿no? Fijaos en la Biblia, las historias de endemoniados, ¿no? De posesiones. Era un Dios completamente vengador, aunque luego se ha ido sofisticando esta idea del endemoniado, pues ahora pasaba a ser la histérica, por ejemplo, ¿no? En la época de Freud se estudiaba todo tipo de paranoias, ¿no? que había. La mujer que a lo mejor pues tenía manías y al final se volvía una histérica. Se estudiaba de forma más burda y todo eso se ha ido sofisticando con el paso del tiempo ilusoriamente. Se han ido estableciendo categorías de enfermedades. Cuanto más dejamos al ego que indague, cuanto más real hacemos la enfermedad, más surgen categorías y subcategorías y todo parece mucho más específico, porque así parece, esa es una de las maneras más típicas en las que parece que podemos resolver problemas. Cuando lo convertimos en algo muy aparentemente concreto, decimos, a ti te pasa esto exactamente, tienes la patología tal cual, reduciéndolo a algo muy pequeñito, parece que así podemos resolver el problema cuando en realidad nuestro único problema es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Santa Betty Medina, hola maestra Hilda, gracias que a todos nos impregne esa luz que nos comparte el Espíritu Santo. Claro que sí, a todos nos impregna esa luz, porque es la luz que hay en nosotros y es la luz de la comprensión. Gracias. Por lo tanto, como nos dice Jesús, algunas de las modalidades más recientes del plan del ego son tan inútiles como las más antiguas, pues la forma en que se manifiesten es irrelevante y el contenido sigue siendo el mismo. En una de estas nuevas modalidades, por ejemplo, un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Por ejemplo, se está refiriendo Jesús, hubo una época, en la época de Freud, en la que se estudiaban los sueños, ¿no? La simbología de los sueños, incluso antes de la época de Freud, ¿no?
la simbología de los sueños. Entonces, el ir a buscar qué sueños tienes, en cuanto te despiertes de la pesadilla, escríbelo, lo que te esté pasando ahí, y entonces ir a buscar en tu ilusoria vida que has tenido un suceso de este tipo, hacer que la pesadilla parezca real, no sana. Es decir, que ahora hay una causa justificada para mi miedo, ¿no? Por ejemplo. Un psicoterapeuta puede interpretar los símbolos del ego que han aparecido en una pesadilla y luego valerse de ellos para probar que la pesadilla es real. Habiéndole otorgado realidad, intenta entonces desvanecer sus efectos menospreciando la importancia del soñador. Mira que como estás enfermo, ya no eres capaz de hacer nada que tenga utilidad en este mundo. Como has enfermado, pues ya todo lo que haces en esta vida pues no es valioso. Menospreciar la importancia del soñador, cuando el que parece estar enfermo siempre tiene la posibilidad de elegir correctamente de nuevo ahora. Pero antes al enfermo le decíamos que sus facultades se habían mermado y que ya no tenía la posibilidad de sanar. Este sería un enfoque curativo siempre que también se considerase al soñador como irreal. Es que todo lo que sueñas desde la perspectiva del ego es falso. Entonces sí. Entonces sería un enfoque curativo. Es que como te estás creyendo un personaje, por eso todo lo que sueñas es falso. Pero más, si se equipara al soñador con la mente, se niega el poder correctivo de que goza la mente a través del Espíritu Santo. La mente solo está enferma temporalmente. Y por eso, aunque se haya equiparado con el ego, siempre tiene a ese otro maestro, que es el Espíritu Santo, que es el verdadero sanador, porque el que va a sanar a través nuestro es el Espíritu Santo. Esto es una contradicción incluso desde la perspectiva del ego, contradicción que a este, aún en su confusión por lo general, no se le escapa. Si yo me digo que la mente ha enfermado y no puedo sanar, pues entonces estoy perdido, ¿no? De hecho, así nos decíamos que había patologías que ilusoriamente no se curaban, ¿no? Una esquizofrenia, por ejemplo, normalmente nos decíamos que no tenía curación. Un trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno bipolar, se podían tratar con fármacos y mantenerse aparentemente controlado, pero no se sana de ello, nos decíamos. Lo cual era equipararnos con una mente enferma y ya no tener solución más que haciendo magia. 5. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, fíjate que la mente se ha puesto en una posición de ser una esclava del cuerpo, que es el que ha enfermado, porque todas estas terapias, aunque sean aparentemente psicológicas, se basaban en la idea de que la mente es el cuerpo, porque la mente es el producto de la actividad fisiológica del cuerpo, en este caso encéfalo, cerebro, cerebelo, sistema nervioso central, que parece enfermar por una desregulación de los neurotransmisores que lo componen, que en su interacción, al producirse la sinapsis, la interacción entre las neuronas, pues o por una desregulación de esos neurotransmisores, por la falta de producción de alguno de ellos, pues llevan a un efecto aparente de enfermedad, como si la causa estuviera en el cuerpo. Si la manera de contrarrestar el miedo es reduciendo la importancia de la mente, mira, tu mente no tiene nada que hacer porque esto viene del cuerpo, entonces no tengas miedo porque no es cosa tuya. ¿Esa es la manera de reducir el miedo? ¿De qué manera puede esto fortalecer al ego? Tales obvias incongruencias, ahí el personaje se vería mermado a no poder decidir nada tampoco, ¿no? No hemos salido ganando con este tipo de explicaciones. Tales obvias incongruencias explican por qué nadie ha sido capaz todavía de explicar lo que ocurre realmente en la psicoterapia. En realidad, en la psicoterapia no ocurre nada. Y estamos hablando de una psicoterapia donde el sanador no ha sanado, donde el sanador se cree
que el cuerpo tiene poder de actuar sobre la mente, donde estamos creyendo que la mente se equipara con un cuerpo y aquí ocurren cosas. Nada real le ha sucedido al sanador no sanado y éste no puede sino aprender de lo que él mismo enseña. Si el sanador con la psicoterapia que comparte con el hermano no está perdonando, nada ha ocurrido ahí, porque lo único que conlleva la verdad es el perdón o cambio de intérprete. Su ego siempre tratará de sacar provecho de la situación. El sanador no sanado no sabe, por lo tanto, cómo dar y, consecuentemente, no puede compartir. El ego pretenderá que yo siga enredado en cambiar de técnicas para la psicoterapia, que siempre sean técnicas por las cuales nos digamos que va a haber una curación en un futuro, aunque no se esté dando ahora, o que parezca que hay curación temporal, pero luego vuelve a haber una recidiva, vuelve a recaer el paciente o se cura temporalmente de eso que decimos que tiene, pero vuelve a caer en la tentación de creer que la enfermedad es posible. El ego saca provecho de todo eso. Al acudir a la magia no estamos sanando, porque solo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo se puede compartir totalmente. La terapia que no se basa en el perdón no puede corregir porque no está actuando de forma que facilite la corrección. El perdón facilita la corrección. El perdón es el cambio de mentalidad que permite que el milagro llegue a nuestra conciencia y sane nuestra mente. Cree que es a él, el sanador no sanado, cree que es a él a quien le corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. Cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente que tiene alucinaciones, ¿no?, que escucha voces de extraterrestres o que dice escuchar la voz del Espíritu Santo y mira que eres especial, tú eres el elegido, eres diferente del resto. Cuando viene con algún tipo de alucinación, se supone que el terapeuta le tiene que enseñar al paciente que esas voces no son reales, porque los demás aparentemente no las escuchan, como él que está alucinando oyendo esas voces que los demás no parecemos escuchar. Pero realmente el terapeuta no sabe lo que es real y lo que no lo es, porque esas voces que escuchaba aparentemente el paciente en su mente eran tan irreales como cuando nosotros nos hablamos diciéndonos que estamos aquí, hola, soy Hilda Núñez y estoy aquí haciendo esta reunión. Si me digo eso y me lo creo, estoy tan loco como aquel que dice que tiene delante a un elefante verde con lunares amarillos. Cree que es a él a quien le corresponde enseñarle al paciente lo que es real, a pesar de que él mismo no lo sabe. Todos esos pensamientos que compartimos, que no pensamos con Dios, son igualmente alucinatorios. O sea que lo primero que tendríamos que reconocer todos es que esto es un manicomio de puertas abiertas. Es decir, aquí todos antes de perdonar estábamos locos. 6. ¿Qué se debe hacer entonces? Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad tal como hace el psicoterapeuta? Fijaos lo que nos está diciendo Jesús aquí. ¿Puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad tal como lo hace el psicoterapeuta? Voy a hurgar en mi historia personal a ver qué me ha podido pasar en el pasado o en otras vidas anteriores. ¿O qué te ha podido pasar en tu cotidianidad? Analizando la oscuridad, si es que esto que parece ocurrir en este mundo no existe. O reconociendo la oscuridad en ti mismo, soy un vil pecador, tal como lo hace el teólogo, y buscar una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatiza lo lejos que está esa luz. Encontraremos la luz cuando muramos, encontraremos a Dios al morir, o después de sufrir lo indecible aquí, porque ahora no nos lo merecemos. La curación no es un misterio. La curación es algo
que está presente si aceptamos la verdad en nosotros. Nada puede cambiar a menos que se entienda, ya que la luz es entendimiento. Perdonar, por lo tanto, es aceptar que yo, el Hijo de Dios, estaba enfermo porque estaba creyendo existir separado de mi Creador. Cuando llevo esa creencia en la separación, cuando llevo cualquier ilusorio problema de este mundo ante la luz de la comprensión, veo que todos mis problemas ya se han resuelto. Tengo al Espíritu Santo como la respuesta y me curo, sano. La curación no es un misterio, es el cambio de pensamientos. Intercambio pensamientos de separación, adopten el formato que parezcan adoptar, por pensamientos saludables. Un miserable pecador no puede curar sin la ayuda de la magia, ni tampoco puede una mente insignificante apreciarse a sí misma sin esa misma clase de ayuda. Lo que estamos intercambiando, por lo tanto, son los poderes mágicos que le atribuíamos a las cosas de este mundo por milagros, pensamientos amorosos. Nosotros íbamos a buscar las causas de nuestros malestares en las cosas de este mundo. Pero esas causas eran un sustituto de nuestro verdadero problema. Porque yo no tenía ningún problema con las alturas, lo tenía con Dios. Yo no tenía ningún problema con un violador, lo tenía con Dios. Yo nunca he estado separada y por lo tanto nunca he pecado. Y todo mi problema era siempre con Dios. La mente no es insignificante, la mente es todopoderosa. Fijaos que teníamos el poder de inventarnos un mundo de separación y decirnos que era real, muy real. Pues ahora tengo que reconocer que me lo he inventado todo y no me pasa absolutamente nada, que estoy sano porque he sido creado sano por el Creador de la salud. 7. Ambas formas de enfoque del ego te llevarán forzosamente a un callejón sin salida, la típica situación imposible a la que el ego siempre conduce. Tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. Sí, no vas bien por aquí, tienes que dejar de pensar así, tienes que dejar de percibir sin amor esa situación. Sí, pero ¿cómo se percibe con amor esta situación? Solo se escucha, se llega, se comprende a ello cuando nos aquietamos y escuchamos a la voz de Dios en nosotros. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. El que no ha perdonado no tiene acceso a la voz de Dios en sí. No tiene acceso a las imágenes puras, sanadoras que le vendrán para sustituir esas imágenes corruptas de ser un traidor, de ser un vil pecador. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. Mirad, hermanos, cuando perdonamos, nos reconocemos en Dios, nos reconocemos a salvo, nos reconocemos como seres espirituales. Y veis que ahora podemos llevar una vida plena, dichosa, gozosa, feliz. Ya no creemos en pesadillas, ya no hay enemigos que nos acechen en la oscuridad de la noche o en plena luz del día, porque ya no hay nadie distinto de mí. Al ver al hermano como a nuestro mismo ser, no habrá nada que temer. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta, que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la ve. Se le dará la visión. Hermano, puedes ver esto de otra manera. Tienes acceso al Espíritu Santo en ti. Solo tienes que renunciar a tus pesadillas y hacer silencio para escuchar la verdad que está en ti. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. En la medida en que vamos reconociendo que no sabemos,
en esa misma medida se nos va dando la salud perfecta. Hola Santa Gida, gracias, bendiciones, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí. Igualmente. ¿Has podido escuchar un poquito lo que estábamos viendo? Estamos en el capítulo 9.5, el sanador. No, Santa Hilda, solo vi tu invitación y que me sentí inspirada a estar. Y ya la vi en Facebook, entonces ingresé, estoy haciendo algunas cosas y luego voy a mi casa. Pero deseo estar presente. Gracias, Santa Hilda. Gracias. Pues hemos estado viendo juntos el punto número 5 del capítulo 9, el sanador no sanado. Y hemos estado viendo que Jesús nos ha estado poniendo dos ejemplos de sanador no sanado, como si fuéramos un teólogo y como si fuéramos un psicoterapeuta, pero que no han perdonado. Por eso se nos dice que no pasaba nada en la terapia, porque como no teníamos acceso a la verdad en nosotros, lo que estábamos haciendo en el mundo de la ilusión era magia. Y tanto el teólogo como el psicoterapeuta andaban creyendo que tenían que cambiar las cosas en el mundo, hacer magia para solventar nuestros problemas. Y lo que estamos viendo es que en realidad eso nunca funciona, que lo que funciona es el perdón, es el cambio de mentalidad, porque eso es lo único que da acceso a la verdad en nosotros. Por eso andar hurgando en las cosas del ego no sirve. El ego está encantado de que se le analice, de que se le estudie, de que se estudien nuestros sueños nocturnos, nuestros sueños diurnos, de que vayamos a buscar causas en este mundo de por qué tengo miedo, cuando en realidad el miedo es siempre porque creo estar compitiendo con Dios porque las cosas sean a mi manera, ¿verdad? Esa es la situación. Y por lo tanto seguimos en el párrafo 7 y mediante este reconocimiento el sanador sabe que la luz está ahí. Así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. El obrador de milagros comienza percibiendo luz y transforma su percepción en certeza al extender continuamente la luz y al aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. Los efectos de la luz, ya sabemos que al aceptar la luz en nosotros, la vamos a compartir, porque estamos aprendiendo que lo que recibimos hay que darlo, porque la buena noticia es que el costo de dar es recibir. Para poder seguir recibiendo milagros tenemos que compartirlos, y compartirlos es no ponerle limitación a lo que Dios quiera pensar a través nuestro, decir a través nuestro, obrar a través nuestro. Y en esa medida nos sanamos, veremos los efectos de la luz, la curación se hará explícita en nosotros. 8. Un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer la luz por su cuenta, pues la luz no es de él. Y señalar la oscuridad sería simplemente ver el error, detectar que este es un pensamiento erróneo y querer entregarlo a la expiación en paz. Y la luz que traemos con nosotros, que viene de Dios, es la que va a hacer que se comprenda que no tenía ningún sentido esa historia que nos estábamos contando, que parecía ser la causa de nuestro disgusto, de nuestra enfermedad, de nuestra patología. Por eso esa luz que traemos con nosotros, al ser para nosotros, tiene que ser también para nuestro paciente. Cuando somos teólogos o psicoterapeutas, sanamos juntos. Es para nosotros y para el paciente. La expiación es una lección en compartir. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Cuando aceptamos que sea Él el que nos inspire, la curación se ha llevado a cabo aunque parezca no tener efectos observables. Por eso, como vemos en el manual para el maestro, se nos dice, ¿es necesario repetir la curación? No, porque si se ha llevado a cabo a través del Espíritu Santo, siempre ha tenido lugar. Siempre que hemos aceptado la expiación para nosotros mismos y la hemos querido compartir, la curación ha tenido lugar. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. El Hijo de Dios aprende que su función es la del Espíritu Santo.
sanar, bendecir, consolar. No estamos aquí más que para ello. Nos aunamos al Espíritu Santo para curarnos juntos, sanarnos juntos. El Espíritu Santo no necesita ayuda para llevar esta función a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda. Y le hablarás, y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Fijaos qué maravilla. Por eso nuestro papel es tan pequeñito. Yo me pongo en disposición de ser usada y el Espíritu Santo va a hablar a través de mí. Simplemente. Va a hablar al paciente y en ese intercambio de milagros, que brindan más amor tanto al que lo da como al que lo recibe, nos sanamos juntos. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda y que una elección equivocada no constituirá ninguna ayuda. Si decido intentar sanar por mi cuenta, por cuenta del ego, lo que estaré haciendo es querer actuar en el mundo del efecto como si el mundo fuera real y cambiando las cosas en el mundo yo pudiera sanar, con lo cual estaré haciendo el uso inadecuado de la mente, estaré haciendo magia, creyendo que actuando en el mundo del efecto la causa puede sanar. Y es al revés, tengo que ir a la causa, a la mente, encontrar la voz del Espíritu Santo ahí y que sea Él el que cure a través nuestro. Pero recuerda asimismo que la elección correcta del intérprete cuerdo sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. ¡Yupi! Nos estamos liberando de los condicionamientos ilusoriamente del ego. Solo las leyes que estás obedeciendo dan resultado. Solo las leyes de Dios protegen al Hijo de Dios. Lo bueno es lo que da resultado. Es una afirmación acertada pero incompleta. Solo lo bueno puede dar resultado, nada más puede hacerlo. Solo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo trae como consecuencia el amor perfecto, la salud perfecta, la abundancia de Cristo. 9. Este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple y te provee de un guía que te dice lo que debes hacer. Fijaos con qué sencillez nos resume Jesús todo lo que tenemos que hacer. Acepta el marco de referencia del Espíritu Santo, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo es un sistema de creencias sano porque primero creemos en Dios para después llegar a tener conocimiento de Él, certeza. Si le obedeces, verás que lo que Él te dice es lo que da resultado. Si obedezco al Espíritu Santo en todo lo que me quiera inspirar a pensar, me lleve a decir y me lleve a hacer, veré que me paso el día feliz, que me paso el día saludablemente alegre, que no me cuesta nada hacer todo aquello que se me lleve a hacer, se me inspire a hacer. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Yo escucho su palabra y luego tengo la experiencia de sentirme en la gloria, ¿verdad? Hoy es verdad, tenías tu razón, papi chulo, qué bien se está cuando te escucho a ti. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Pues muchísimas gracias. Un poco lo que me ha sido inspirado para seguir con las próximas reuniones. Vamos a contextualizar un poco para ver, basándonos en este epígrafe maravilloso, un poco lo que, digamos, hacer un poco de resumen de las terapias de este mundo, para ver sobre todo a qué se refiere Jesús, ¿no? Con esas terapias donde queríamos buscar, hurgar en el error y que eso no nos lleva a nada, porque traemos el error a la conciencia para que sea disuelto.
pero ver un poquito, hacer un poquito de resumen de lo que es la terapia psicoanalítica, por ejemplo, también basándonos en las notas de Santa Helen cuando le habla de Freud y de Jung, ¿no? Que hay varias referencias a ello, y ver cómo en realidad lo que es ir al mundo del efecto en busca de soluciones no tiene sentido. Lo único que tengo que hacer es traer eso ante la luz de la comprensión y ver que en realidad al Hijo de Dios no le pasa nada porque todo su problema era con Dios, y como mi ilusoria problemática con Dios ya se ha resuelto porque ya se me dio la respuesta, todo está ya resuelto porque el que yo creyera que me podía separar de Dios fue siempre una falsedad desde el principio. Dios nunca me ha condenado, yo no me he separado de mi fuente, sigo siendo el impecable Hijo de Dios. Si quiero aceptar esta solución de que Dios me ama perfectamente, el Hijo de Dios ya no tiene problemas y entonces se sentirá a salvo, sano, pleno e íntegro. Y solo hay que querer ya sin miedo alguno ir entregando a la expiación cualquier pensamiento que parezca cruzar nuestro espacio mental, ya venga en nuestro espacio mental aparentemente privado como en el aparentemente compartido. Venga de donde venga, lo único que hay que hacer ya sin miedo, porque ya nos anclamos en la mente de Dios, nos quedamos en la mente correcta y entonces vamos diciendo que no al ego, simplemente con una sonrisa podría ser no quiero este pensamiento, no ay, mira esto, ay, esto tampoco y así estoy dando paso continuamente a los milagros, porque por cada pensamiento no amoroso siempre voy a tener un pensamiento amoroso que me brinda paz, que me brinda felicidad, que le devuelve a la mente la llenura. Santa Aida, si quieres comentar algo. Sí, Santa Hilda, mientras tú hablabas, precisamente era eso lo que estaba yo diciendo. Nuestro papel realmente es querer soltar todo lo que el personaje nos dice que nos ocurre. Es querer soltar, dejar de darle realidad, porque y ahí es donde, mientras tú decías que lo único que necesitamos hacer es saber que como nunca hemos venido y que esto no ha ocurrido, que ya se nos dio la respuesta, ya estamos bien. Ese es precisamente, esa es la, uy, perdón, Santa Isla, mi hermano ya no puede entrar a la casa. Toma, también. Okay. Ya llegó, no, ya subo. Tranquilo. I park money, okay, park the car, okay. Sorry. It's okay. Y entonces, el pensamiento que llegó a mi espacio mental fue precisamente sí, pero, entonces yo dije, pero nada, realmente, pero nada, porque gracias. El pero, porque en realidad el pero es bajarme y darle realidad a todo lo que me hace sufrir. Claro. A todo es buscando, el ego buscando una razón para tener razón, y buscando el por qué eso es difícil. Es simple, así, tal como lo dice nuestro hermano mayor, es simple. Es nuestra lección mental la que lo hace complicado. Nuestra lección de querer encontrarle un no, pero no está, ¿cómo vas a decir eso? Pero mira, realmente te pasa aquello. Es querernos lanzar, siempre es el deseo, ¿no? En el texto nos dice claramente que lo que veamos será resultado de nuestro deseo, de si bien identificarnos con el mundo de la percepción al completo, porque además que no hay puntos medios. O bien nos identificamos con el mundo de la percepción al completo, o nos identificamos por el cielo, y también nos dice que solo tenemos una elección que hacer, no podemos hacer una media elección. Así es. Y que en realidad, como ya fue todo resuelto, es simplemente el aceptarlo, porque es el cuestión de aperturar la mente para aceptar que sí es verdad, que no tiene que ser difícil, que no se pide a nosotros sacrificio, que no se pide a nosotros. Y bueno, los pensamientos que también vienen es, bueno, pero y entonces y el tiempo, y entonces el Espíritu Santo me da, el tiempo no existe. Y es simplemente soltarnos a eso, a la escucha. Así en realidad a la escucha, porque el apoyo lo tenemos. Así es. Cuando nos aperturamos a la escucha, el Espíritu Santo nos da la respuesta, y es la apertura mental a decir, sí, no quiero sufrir más. Realmente es eso lo que es que no existen excusas, solamente es nuestra voluntad. Al fin de cuentas, es solo nuestra voluntad. Y quería decirte, Santa Inda, que estuve viendo, hoy día me desperté, pareciera que me desperté
y abrí un en vivo que tuviste con Santa Julia, en el que estaban tú y ella aparecieron en una aparente situación de aparente conflicto, que entraste en el en vivo, ¿no? Uh-huh. Y fue tan bonito ver, lo que yo aprendí de eso fue como yo necesito aprender a hacer el silencio, que tú dijiste, yo no te voy a atacar, aquí no nos vamos a atacar, ni tú ni yo, y que todos tenemos que, y poder ver cómo cuando ambas hicieron ese silencio, ¿no? De dejar de querer tener razón, el amor llegó, la luz llegó y se dio la comprensión, y aunque el ego quería ahí todavía seguir pataleando, la mente recta, la postura de la mente correcta, ahí se ve claramente que solo se necesita un maestro de Dios que no quiera transigir. Y gracias por esa enseñanza, Santa Isla, y también a Santa Julia. También a Santa Julia, porque nos muestra cómo se produce el cambio de la percepción. Porque ella también tiene apertura mental, como todos nosotros, ¿no? Pareciera que en algún momento se nos va el patín, pero cuando callamos la mente, claro, Santa Julia no es la única. No, por supuesto. Además, eso es lo que aprendemos a hacer cada vez más a menudo, que se nos vaya menos el patín, ¿no? Porque es que, pero no sé qué, ¿no? Es esa salida, ese genio ilusorio. El resultado se dio cuando se callaron las mentes y las pusieron en manos del Espíritu Santo. Y se siguió haciendo eso, hasta que llegó la paz. No importa, cada vez como lo que se ve es que el ego va, pero y cuando tú te pones en ese silencio, yo no te voy a atacar, no tenemos que atacarnos, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Y entonces el ego sigue queriendo dar las últimas pataditas del ahogado, ¿no? Siempre quiere seguir dando las pataditas del ahogado, pero la mentalidad recta y la entrega al Espíritu Santo hace que el ego se vaya quedando calladito hasta que se cae por completo. Eso me pareció fantástico y muchísimas gracias por esa demostración. Gracias, porque lo voy a aplicar. Yo nunca expresaba como tú hiciste, yo no te voy a atacar. Eso nunca lo había dicho. Yo nunca lo he dicho. Entonces es algo que voy a aplicar en mi cotidianidad también. No tenemos por qué atacarnos. No te voy a atacar. Reconocer que estamos viendo ataque y defensa. Uh-huh. Reconocer el mecanismo del ego que se pone ahí, le pone al pedal al acelerador y decidir, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. No pase lo que pase. Y no es que nuestro hermano Jesús no nos lo diga, pero te lo agradezco infinitamente que nos lo demuestres. Que si aprendemos y sanamos y vemos maneras de cómo aplicar esto en nuestra vida diaria. Uh-huh. Gracias, Santa Isla. Igualmente, gracias a ti también, porque esa es la enseñanza en definitiva, ¿no? Aunque, como bien dices, aunque parezca que a veces el ego coletea, claro, si no tendríamos que perdonar, ¿no? Sobre todo en casos, el perdón está para ambas situaciones. Cuando ya estoy en la mente correcta y entonces es un perdón amoroso, en donde yo no tengo miedo, me mantengo en la mente correcta, pero también está precisamente, y es de aparente más necesidad cuando estoy en el campo de batalla y tengo que salir de ahí. Y lo que nos dice Jesús, el que esté más cuerdo de los dos, que pida el instante santo. A ver, Espíritu Santo, baja y manténnos en paz, porque aquí el ego está queriendo hacer de las suyas y necesitamos toda la ayuda. Si lo único que hay que hacer es reconocer que necesitamos ayuda, ayúdanos, porque queremos la paz y la queremos todos. O sea, lo bueno del obrador de milagros es que sabe que en definitiva todos la queremos, aunque en un primer momento parezca que alguno está eligiendo la guerra. No pasa nada. Ese aspecto de la mente, hay un momento en el tiempo donde ya ha elegido la paz. Entonces es hacer esa propuesta, venga, que sí que quieres la paz junto conmigo, que yo sé que la quieres, ¿no? Fíjate que me venía hoy a la mente también cuando los negociadores, policías, cuando ha habido un secuestro, cuando hay algún robo y los atracadores están ahí en medio, me venía a la mente las técnicas que utilizan, ¿no?
yo sé que quieres dejar la pistola, dámela, yo sé que tú no quieres esto, yo sé que quieres estar bien, no ha habido ningún muerto todavía, venga, dame la pistola, que yo sé que quieres la paz, que en definitiva tú esto no lo quieres, que lo has hecho por algo que en realidad no es tu verdadera voluntad. O sea, fijaos cómo ahí está el Espíritu Santo actuando a través de los hermanos policías, ¿no? En ese caso. Le están diciendo al hermano que aparentemente está en conflicto, que está con el arma ahí a punto de cargarse a unos cuantos, que en realidad eso no es lo que quiere. Porque es la verdad, es que en realidad nadie quiere el conflicto. Pero estábamos tan confundidos, tan con la mente al revés de lo que queremos, de lo que es nuestra verdadera voluntad, que creíamos que el conflicto era la manera de salir del conflicto. Fijaos en la locura, ¿eh? El conflicto es la manera de salir del conflicto. La guerra es la manera de salir de la guerra. Pues no, la guerra solo llama a la guerra. Sí, Santa Isla, el día, hace aparentemente unos 4 días, estábamos en una aparente situación en la que yo me sentí, yo le decía al Espíritu Santo, ya, me di cuenta que yo decidí por mi cuenta, me equivoqué, porque yo estaba decidiendo por mi cuenta cómo voy a solucionar el problema, ¿no? No encontraba salida. Entonces le dije, Espíritu Santo, discúlpame, o sea, me equivoqué, decidí por mi cuenta, yo no sé qué hago, no sé dónde estoy, dije eso, ¿no? Entonces te pongo esta situación en tus manos. Y necesitaba ya hablar, pareciera, con otro aspecto mental, del cual no tengo no tengo ni su número telefónico, no tenía manera en ese momento de conectarlo, pero fue la persona que llegó a mi mente. Yo decía, Espíritu Santo, ¿cómo soluciono esto? Y me llegó un nombre a mi espacio mental. Y yo intenté encontrar a esa persona, pero no lo encontré. Dije, bueno, Espíritu Santo, y dudé, ¿no? Es importante mirar cómo juego, ¿no? Me llegó eso a mi aspecto mental y dije, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no sé cómo hacerlo? Ahí nuevamente estuvo el... Pareciera que se paró temporalmente la conexión. Vamos a ver si vuelve la conexión con nuestra Santa Hermana. Gracias, Santa Milagros Curso, Santa Iris. Hola, amadas, todos divinos, hijos de Dios, los amo igualmente. Santa Bertalú Castro, se ha caído la conexión. Santa Yida ha salido ahora. Aquí. Santa Yida, hola. Ahora se quedó sin... Ahora. Santa Hilda, gracias. Decía que cómo abre las posibilidades el simple acto de reconocer que nos hemos equivocado y que no sabemos nada. Y no cuestionar el cómo. No cuestionemos el cómo. Nos dice nuestro hermano mayor, el cómo tú no lo puedes entender. Es demasiado el que no intentes entenderlo, simplemente es así. Y esa fue la experiencia que tuve esos unos 4 días y cada vez que ocurren estos milagros que yo los llamo, en los que yo entrego la situación, wow, es lo que sigue fortaleciendo la fe de que ese es el camino, ¿no? Claro. Todo, lo más chiquito a lo más grande, son cosas que parecían grandes en el mundo de la percepción, que no sabía cómo solucionarlas, y el Espíritu Santo, en cuanto se lo entregué, le dio la solución. Así que eso aplica en todo. El punto es no querer que solo esto te entrego, pero esto de acá no. Esto creo que mejor yo porque no es tan difícil, no, entregárselo completo. Es la enseñanza que constantemente está allí, ¿no? No es algo que viene y va, es constantemente, es simplemente siempre el deseo de querer aceptar eso y seguir y practicar y hacer mi acto de entrega. Amén. Así sanamos, así nos volvemos sanadores sanados, entregando nuestras percepciones, soltando nuestro deseo de ser el héroe del sueño. Porque además ahí nos aunamos al Espíritu Santo. ¿Qué mejor papel que el del Espíritu Santo? ¿Verdad? Sí. Qué maravilla. Siempre ve lo más útil para todos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por tu experiencia compartida, porque toda experiencia de un hermano, todo ejemplo de curación, de soltar el control, nos enseña, sanamos juntos, aprendemos juntos. Santa Gloria se ha conectado. Si quieres, Santa Gloria, comentar algo, porque vamos a ir... Hola, Santa Gloria. Santa Hilda, Santa Gida y todos cuantos hermanos. No puedo
pareciera que no pueden colocar la cámara, estoy aún aquí, pues laborando, pero bueno, ya se escucho y aquí me sigo a todos. Bueno, Gracias. pues igualmente, gracias a ti también. Comentaros que los hermanitos de Minas nos han dicho, Uruguay, nos han dicho que van a estar un tiempo de integración, de silencio y que más o menos hasta mediados de enero no se volverían a conectar. Entonces, bueno, pues tenemos este tiempo. Lo que vamos a ir haciendo es un poquito lo que estábamos comentando. Vamos a ir viendo, contextualizando todo el tema de la psicoterapia con Freud. Este aspecto de la mente pareciera que, aun habiendo estudiado la carrera de psicología, aquí en España, terapia cognitivo-conductual es el paradigma predominante y no hay mucha tradición de psicoanálisis. Entonces, bueno, pues utilizaremos Google Ilusorio, ¿no? Con la guía del Espíritu Santo nos dirá qué información buscar sobre el psicoanálisis y sobre las teorías dominantes de la época para hacer un resumen de lo que los hermanos milagrosos Santa Helen, San William podían estar en aquella época contemplando como terapias al uso y comparar con lo que nos dice Jesús. Mira, la terapia así no funciona, ¿no? Poner varios ejemplos de ello. También buscar en las notas la idea un poquito, o sea que Santa Ida, si quieres, si tuvieras tiempo para el lunes que viene a las 6, si te viniera bien, esta misma, o sea, ahora son las 7, una hora antes no te viene bien, No, aparentemente. lo que pasa es que ahorita estoy libre porque estamos de vacaciones de invierno en la escuela, Ah, pero ya el siguiente lunes ya a esa hora estoy trabajando. Yo me desocupo alrededor de las 3 de la tarde, entonces, que son tus 9 de la noche. Vale. Bueno, pues igualmente estaremos haciendo ese trabajo, ¿no? Buscando en las notas la información que viene, porque hay varias ocasiones en las que Jesús hace mención a Freud, ¿no? A cómo la teoría de la mente que Freud estaba sosteniendo, ¿no? Ese mapa mental que Freud se hacía de cómo era el consciente, el subconsciente, las divisiones que Freud intentó hacer de la mente y que Jesús le da otra orientación, ¿no? Porque en algunos aspectos le dice que sí que iba bien encaminado y en otros le dice que no. Y nos lo simplifica todo muchísimo, ¿no? Porque los que hayáis estudiado un poquito de cómo las particiones que hacía Freud de la mente, pues Jesús la resume al final, como veis, en la mente correcta, la mente errada. Y que aunque hayamos sacado de la conciencia los pensamientos que no creemos que tengamos en la conciencia ahora, creemos que desaparecen, que no existen, ¿no? Y nos dábamos teorías de la memoria como un almacén donde se guardaban esos pensamientos. En realidad esa memoria es una memoria compartida, colectiva, es el ego colectivo, y mientras sean historias de este mundo son todas falsas, que esa es la buena noticia, por lo que perdonar se vuelve muy fácil si sabemos cómo, ¿no? Porque es simplemente estas historias personales, Padre, como nos lleva tanto el texto como el libro de ejercicios, a decir, pues voy a hacer un barrido si todavía creo que porque los propios ejercicios te van llevando a, mira a ver cuál es tu disgusto, la causa del disgusto. Si crees que estás enfadado con tu madre, pues miras a el por qué crees que estás enfadado con tu madre y lo llevas ante la luz de la expiación, de la comprensión, porque Jesús te va a enseñar en todo momento que esa no era la causa real de tu disgusto. Nunca estás disgustado por la razón que crees, no estás disgustado con tu madre. No, es con Dios con quien tienes el litigio, el problema, la pugna. Y estábamos disgustados porque no nos satisfacía el mundo que nos habíamos inventado. Pero lo proyectábamos en aparentes situaciones concretas para que pareciera que así no estaba compitiendo directamente con Dios. Entonces, al llevar todas esas creencias erróneas ante la luz de la comprensión, pues vemos que no hay nada que temer porque Dios no compite con su Hijo. Todo lo contrario, Dios le da el reino al Hijo. Entonces nos reconocemos como el todopoderoso Hijo de Dios y sanamos juntos. Bien. Y por lo tanto la psicoterapia se vuelve fácil. Es decir, Santa Hilda, que cuando estemos también ante lo que me llegó ahorita, ¿no? Cuando estemos ante un aparente evento o algún aparente sentimiento
podemos recurrir a lo que Jesús nos ha llevado a hacer en las lecciones para sanar ese momento, que eso sería también como una mini psicoterapia, como una autopsicoterapia también, ¿verdad? Recurrir a las lecciones, simplemente no estoy equivocado, esto, aquello, porque, en fin, para que nos llegue con mayor rapidez, y Él nos guía, ¿no? Cuando yo he hecho, el Espíritu Santo me muestra los caminos que parece que elijo en lugar del camino de la paz, ¿no? Claro. Y es muy fácil, es muy gracioso, y entonces dice, wow, de verdad, sí, qué chiste. Y sí, me río porque es muy gracioso. Sí. Te lo muestro de una forma muy chistosa. Él te cuestiona alguna cosa y dice, ¿de verdad? ¿En serio te lo crees? Qué ¿Estás bueno. queriendo autoengañar? ¿Qué estás queriendo hacer, Santa Hermana? Me habla así de una manera muy graciosa. Sí. Entonces, que no hay manera de soltar la espada y matarse de la risa y decir, wow, sí me estoy equivocando, y ayudan hasta darse cuenta que no estoy equivocado. Claro. Es muy gracioso. Sí, totalmente. Es dejarse guiar. Por eso hacemos tanto hincapié, de verdad, hermanos amorosos, que todo el mundo acepte que Dios utiliza el mismo formato para comunicarse con nosotros que el que nos habíamos inventado con el ego. Y si el ego parecía ser una voz, Dios, el Espíritu Santo, que es su representante en el sueño, adopta la forma de una voz. No nos neguemos la posibilidad de escuchar una voz tan alto y tan claro como escuchamos a la del ego, porque eso facilita muchísimo el trabajo. Por eso también hemos estado estudiando y seguimos estudiando las notas en directo, hacemos el compendio para que veáis cómo le hablaba Jesús a Santa Helen, a San William, con qué lujo de detalles les hablaba de todo, de sus aparentes problemas de gestión del espacio para hacer una biblioteca en la universidad. O sea, les hablaba de si tienes que coger este taxi hoy, de qué te tienes que poner para vestirte, les hablaba de todo. O sea, es la alternativa al conflicto que mantengo con todo, con el ego, es el sueño feliz con el Espíritu Santo. Entonces, de verdad, hermanos, pues démonos la oportunidad de reconocer que sí que estamos escuchando a la voz de Dios, porque además volvemos a repetir una y otra vez, si habéis hecho el libro de ejercicios, habéis escuchado la voz de Dios, porque cada vez que os habéis aquietado y habéis permitido que pensamientos afines vinieran a vuestra mente, eso era la voz de Dios en vosotros, ¿verdad? Cada vez que sostenemos un solo pensamiento amoroso en nuestra mente, eso es la voz de Dios en nosotros. Si todo el mundo ahora, los que estamos aquí presentes, decimos, por ejemplo, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, lección 190. Solo con decir esto, ¿qué estamos haciendo? Escuchar la voz de Dios en nosotros. Porque ¿quién ha puesto esa lección en el libro de ejercicios? El Espíritu Santo. Luego, decir esto en nuestra mente es escuchar la voz de Dios en nosotros. Entonces, todo pensamiento puro, todo pensamiento universal, todo pensamiento que se puede compartir totalmente, si le dices a un hermano que le amas incondicionalmente con el amor de Dios, lo estás diciendo a través del Espíritu Santo en ti. Eso es la voz de Dios en nosotros. No es difícil escuchar a la voz de Dios en nosotros si queremos. Y el cómo nos lo dice Jesús mediante el perdón. Acallas al ego diciéndole que no, y eso te libera. Libera tu espacio mental para que el pensamiento milagroso, que es sinónimo de pensamiento amoroso, pueda llegar y te ilumine. ¡Anda! ¡Qué felicidad! Que no estamos separados, que permanecemos unidos. ¡Yupi! Y el gozo se hace en ti y entonces estás dispuesto a obrar milagros. Venga, ¿y cómo lo comparto? Dirígeme. Y ya está. Fácil. Sí, muy fácil y amorosamente. Es muy amoroso, muy paciente. Así es. Y si no es de esta manera, ¿y qué tal de esta otra manera? Claro. Además, digamos que el milagro, de alguna manera, aunque es una enseñanza general, porque el contenido siempre es nuestra perfecta inocencia, está personalizado para el que lo va a recibir en ese momento determinado, para que lo entienda tanto la mente como que la que lo tiene que recibir, como con quien se vaya a compartir. O sea que es maravilloso. Mejor imposible. Porque es la perfección de Dios.
Pues muchísimas gracias, hermanos preciosos. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 6, los que podáis. Gracias, Santa Gida. Gracias, Santa Gloria. Un honor compartir, como siempre. Maestras benditas, amorosas, dedicadas. Gracias, Hilda. Gracias a todos. Un beso. Un beso. Bye, bye. Bye, bye. Bendiciones. Gracias.